Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo están? Hola, Bueno, buenas noches de nuevo. Bienvenidos a todos y a todas a este segundo cineforo virtual del programa CREA del Instituto Distrital de las Artes. Eh, de nuevo con esta estrategia de CREA en casa como una manera de acercarnos y mantener los procesos y la cercanía, por supuesto, con quienes están en búsqueda de un poco de, de arte, un poco de tranquilidad en estos momentos de pandemia. Y bueno, pues aprovechando esta oportunidad que tenemos de tener la presencia de Juan Sebastián Mesa, eh, el director que nos convoca el día de hoy a dialogar sobre su ópera prima, Los Nadie. También contamos con la presencia de Antonio Cortés. Él es partícipe del programa de la línea Emprende desde hace 3 años, línea que hace parte, es una de las líneas de atención del programa. Entonces, él hace parte del grupo de audiovisuales, es un colectivo llamado 12 Films y ha participado en la escritura de guiones y en la dirección de algunos de los cortometrajes, por ejemplo, el cortometraje Hola Pa, de este colectivo que les menciono, así como en la escritura del guión y la dirección de actores de Pigmentos del Blanco. Como les comento, contamos por supuesto con la presencia de Juan Sebastián Mesa, quien es fotógrafo y cofundador de Monociclo Cine. Tiene un título en comunicación audiovisual de la Universidad de Antioquia, con estudios en guión y narrativas contemporáneas. Su ópera prima, Los Nadie, que se fue proyectada en el 2016, fue la película inaugural del Fixi 56. También fue película ganadora del Premio del Público en la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia, Premio Casa de las Américas en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. También recibió el Premio del Público en el Black Movie del Festival Internacional de Cine Independiente de Ginebra, Suiza. Recibió el premio Mejor Película en el Festival de Cine Latino de Toulouse entre los premios internacionales. Su cortometraje más reciente, Tierra Mojada, del 2017, ha hecho parte de la selección oficial de Venecia, del Sundance y Clermont-Ferrand, y actualmente está trabajando en la postproducción de su segunda película, La Roya, de este año, 2020, proyecto seleccionado para ser parte de la residencia eh, del Cine Foundation del Festival de Cannes. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas de nuevo. La invitación es a que aprovechemos este espacio al máximo y podamos dialogar con Sebastián. Y pues sin más preámbulo, nos vamos con una de las primeras preguntas, si te parece, Sebastián. sí, de una. Bueno, y saludar a todos los que nos están viendo y agradecer por la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, hay algo que nos llama bastante la atención y es de la película, es la historia, la manera en la que está concebida. Entonces, eh, quisiera saber si la idea o el guión de la película nace desde una vivencia personal, de pronto del relato de algún amigo cercano, algún familiar, o cómo haces tú para traer todas estas, digamos que relaciones sociales y familiares que son tan marcadas en las familias, tanto antioqueñas como en general del país. ¿Cómo haces tú para traer esto a la historia? Sí, bueno, pues cuando empecé a escribir el guión, inicialmente quería partir como de una premisa y era la historia de dos jóvenes que querían irse a viajar, ¿cierto? Y que querían hacer un viaje por Sudamérica. Y básicamente pues como esta idea surge después de haber regresado de hacer un viaje por Sudamérica. Entonces viene como más allá de hablar del viaje en sí, que fue algo que para mí en lo personal me transformó mucho. Me interesaba hablar era de esa idea inicial de querer irse, que es como algo tan inexplicable y que muchas veces uno no entiende por qué se quiere ir, pero hay como un deseo ahí muy interno
partir. Y evidentemente eso estaba como permeado por el contexto que me tocó vivir, por ciertas situaciones con amigos, con familiares, entonces fue como una mezcla de todo esto y teniendo como excusa a los jóvenes malabaristas que para mí eran como una inspiración cuando viajaba, ¿cierto? Porque yo no soy malabarista, pero encontraba como muy interesante esa coherencia que había entre lo que se pensaba y lo que se hacía, entre esa crítica como tan ácida en contra de un sistema y a la vez como esa capacidad de poder mantenerse ahí entre una cuerda floja, como mantenerse ahí un poco en esa línea difusa. Muy bien, gracias. Bueno, porque sí, es bastante interesante lo que mencionas, ¿no? Pues tanto la, lo que te movilizó a partir del viaje que hiciste, seguramente hubo personajes similares que te encontraste en el camino que de una u otra forma también inspiraron todo esto. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Y bueno, vemos que la película, en la historia, los personajes se desarrollan, digamos que en unos sucesos cotidianos, la historia se desarrolla en unos sucesos cotidianos que además tú apoyas por algunas secuencias documentales y de retrato urbano. ¿Por qué tomaste la decisión justamente de representar así el arco de transformación de los personajes? Bueno, esta era una historia muy de calle y como desde Monociclo hemos tratado de abordar la forma de rodar la calle, tratando de respetarla, ¿cierto? Entonces, no llegando a un lugar y simplemente cerrándolo, poniendo unas cintas de seguridad diciendo, bueno, se me retiran todos que vamos a grabar una película, sino que siempre nos ha interesado un poco como estar mimetizados en el entorno, poner la cámara y evidentemente pues, mucha gente se va a acercar, pero después de un tiempo ya empieza a haber como una cierta familiaridad con ella y por eso nos interesaba como capturar ciertas imágenes documentales con los personajes ficcionados en su interior, ¿cierto? Era como una línea un poco que iba de un lado para otro, ¿cierto? Y, y surge inicialmente la peli como un corto, entonces también como que la estructura narrativa de la película es un poco atípica. Surge inicialmente con la historia de dos personajes principales, que era Camilo y Mechas, y había un arco narrativo con una estructura muy clásica, con un inicio, con un nudo, con un desenlace como muy marcados, como una estructura muy aristotélica, pero cuando encuentro los otros personajes que eran en esa estructura personajes secundarios, que son la Mona, que son el Pipa, que son Manu, empiezo a ensayar con ellos y me doy cuenta que son personajes súper talentosos, como con mucha vida, y decido hacer como unas historias paralelas y mando la estructura lejos y digo no, o sea, también la película necesita respirar un poco de la libertad de los personajes, ¿cierto? No estar ahí como con una camisa de fuerza, bajo una estructura, entonces mando esa primera versión de guión como lejos y convenzo a los productores para que nos lancemos a hacer un largo con la plata del corte, que era como una idea un poco quijotesca pues y suicida, pero afortunadamente pues nos sintonizamos y nos tiramos a hacerla. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora va a pasar Antonio a hacerte una pregunta que tiene preparada para ti, ¿vale? Dale. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien. Am, yo quería preguntar, justamente ahora que estás hablando sobre el proceso de guión, después de que era un cortometraje pues ahora que fue un largometraje, ¿cómo cambió la historia desde que pues era un guión hasta que fue grabada? Y cómo fue ese proceso? ¿Si hubo algún cambio o no? Y esa es mi pregunta. Bueno, pues evidentemente hay ciertos cambios, sobre todo en los diálogos, porque yo no suelo darles como el guión a los actores, sino que trato como de trabajar ensayos con escenas que se parezcan un poco, sobre todo desde lo emocional, a las escenas que hay en el guión.
Entonces ya antes de llegar a rodar, como que más o menos les planteo de cómo es la escena, cómo empiezan, cuáles son los objetivos de ellos dentro de esa escena, ¿cierto? Como que les planteo un objetivo muy dentro de lo que la acción, ¿cierto? ¿Cuál es tu objetivo? Y, y también trabajo la emoción de cada uno, ¿cierto? Cómo llegar a través de una emoción a ese objetivo. Entonces, evidentemente, como yo escribo los guiones de una forma muy coloquial y pongo parce, marica, pongo un montón de frases y de palabras cotidianas, muchas veces, muchas escenas se mantenían muy similares. Otras les decía decirlo como vos querás, pero llegaste a objetivo. Entonces también cambiaban, pero cuando uno lee el guión de la película, hay cambios sobre todo en el orden de las escenas, pero muchas escenas en particular vos ves el guión y es como si se les hubiera pasado a ellos, porque los dicen muy similares. O si había frases en concreto que les decía, tenés que decir la frase de esta forma, ¿cierto? Es que quiero que esta frase se diga de esta forma. Entonces, no es un cambio muy radical. De hecho, hace poco hicimos un ejercicio, me invitaron a hacer un ejercicio que era leer una escena y luego verla en la película, y había escenas que se mantenían intactas, pues. No, no te... Hola. Hola. Bueno, quisiera, bueno, un saludo para Santiago Andrés Buitrago, que nos hace varias preguntas relacionadas justamente con algo que estás mencionando son los actores y de una u otra forma también como lo que tiene que ver con el guión, pero sobre todo se enfoca la pregunta que si los actores son naturales, cómo fue ese proceso con ellos y si ayudó en realidad como la experiencia personal de ellos para poder desarrollar mejor tanto la actuación como en sí misma la película. Sí, la mayoría de actores son actores no preparados, pues nunca habían estudiado actuación, era la primera vez que estaban como frente a una cámara. Dos de ellos son amigos míos hace muchos años, entonces como que cuando empecé a escribir el guión estaba un poco inspirado en ellos y fueron las primeras personas a las que les dije que me ayudaran con el casting. Entonces el primer como contacto que hubo de Camilo, que hace el personaje de Camilo, y el que hace el personaje de Manu, era como, bueno, les voy a ayudar con el casting, te vamos a ayudar con el casting, pero yo en el fondo sabía que eran ellos, porque eran personajes que habían sido escritos casi que a la medida, ¿cierto? Como con ciertas características. Y ya los otros sí fue un proceso largo de ir a los semáforos, de buscar, mandar papeles, hacer una convocatoria amplia de malabaristas en la ciudad, llegaron muchos y muchos pensaban que estábamos haciendo como un video de malabares, pero no se imaginaban que era una película y llegaban con todos los juguetes a hacer malabares y a ver quién era el más teso, pero no nos interesaba eso, sino como escucharlos y ver cómo que transmitían sus rostros. Y fue un proceso largo de preparación, un proceso largo de varios meses estando con ellos, ensayando mucho, haciendo ejercicios de invisibilización de cámara, de escritura. Fue un proceso como largo, casi que de ir aprendiendo, casi que de ensayo y error también, porque yo tampoco tenía muy claro cómo hacerlo. Y, y fue como haciendo muchos ejercicios que me di cuenta que ciertos ejercicios funcionaban con uno, ciertos con otro, entender como que no es un método que aplique para todos, sino que es, más allá de conocer al actor hay que conocer como el ser humano que tenés enfrente o la persona que tenés enfrente, y eso te va a dar muchas pistas de cómo va a reaccionar, ¿cierto? En determinadas circunstancias. Y si había dos actrices profesionales, una que es Beatriz Ángel, que es la mamá de Camilo, y otra que es la que hace, que es Zulay, que es Zulima, que es la mamá de Manu. Eran las dos actrices profesionales. Muy bien. Bueno, mencionas algo muy especial y es conocer a la persona que está enfrente tuyo más allá del personaje y eso es clave, ¿no? Porque como director debes saber la manera precisa de llegarles para poderles dar las indicaciones y me imagino que de esa forma se vaya encaminando todo también a la finalidad que tienes con tu película. Sí, claro, cuando uno trabaja
con un actor no profesional no es simplemente, pues hay un trabajo como de responsabilidad, hay un trabajo como de entender que están de alguna forma asustados, que hay como cierta vulnerabilidad frente a un equipo que llega, que no conocen, entonces como que fue un proceso largo de sobre todo de familiarizarlos con el cine, de cómo se hace una película, de qué hay detrás, entonces a los ensayos a veces invitaba al sonidista para que los cableara, para que ellos conocieran un boom, para que ya entendieran que es todo este tipo de cosas y no llegaran a un set así como a mirar todo de una forma muy extraña, sino que ellos ya entendían muchos conceptos de cine o de cómo se hacía una película desde antes, porque además los ensayos yo los grababa todos con mi cámara, les enseñaba como que era un plano, cómo dónde empezaba, dónde terminaba todo esto. Entonces fue un proceso como interesante de ir aprendiendo unos de otros, yo aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo también como de lo que es el cine. Bueno, muchas gracias. Por aquí nos saluda Daniel Herrera del colectivo audiovisual La Tingua Producciones, que es de uno de nuestros centros de atención CREA, que queda en Suba Centro, y tiene una pregunta, bueno, varias, son las siguientes. ¿Cómo fue grabar la película en las calles de Medellín? ¿Y qué seguridad tuvieron como con todo este tema de los equipos? Bueno, rodar en la calle siempre es complejo, ¿cierto? Como que sobre todo desde el sonido, desde las personas que se te meten en el encuadre sin que vos quieras, como que es entrar a un espacio que es un espacio un poco libre, caótico, y no puedes tampoco llegar a implantar unas reglas porque ya tiene sus propias dinámicas, ¿cierto? Entonces lo que hacíamos a veces era como evidentemente necesitamos tener los releases de las personas que aparecían en la película. Entonces cuando grabábamos el plano y alguien se atravesaba, lo dejábamos que pasara, pero teníamos que ir corriendo a decirle que por favor nos dejara, que firmar un papel, como en caso de que el plano quedara, eh, usarlo. Y el sonido era complejo, obviamente, porque pues, los carros, las motos, los aviones, todo se mete en los diálogos. Entonces es un poco complejo, pero tratamos como de cubrirnos bastante en eso. Y la seguridad, pues, a veces es complicado, ¿cierto? Como que a veces contábamos con la policía en ciertos lugares, había lugares en los que era mucho más complejo llegar con la policía, que no nos interesaba llegar con la policía, entonces hacíamos un proceso más profundo de trabajar con la gente del lugar, explicarles que íbamos a llegar a grabar una película, que ellos conocieran qué era lo que estábamos haciendo, que no simplemente fuéramos unos extraños llegando con una cámara, sino que había un proceso ya de cercanía con ellos, entonces cuando llegábamos a los lugares, ellos ya sabían que íbamos a grabar, quiénes éramos, de dónde veníamos, qué queríamos, entonces no había mucho problema. Bueno, Antonio, sigue con tu siguiente pregunta, por favor. Yo tenía una curiosidad sobre, como hablando de justamente perspectivas de la gente alrededor de lo que estaban haciendo. Tenía una duda sobre la perspectiva que tuvo la película o la respuesta que tuvo la película comparando la respuesta pues nacional a la internacional y qué te pareció que hubo diferencias ahí o qué perspectivas te parecieron interesantes al respecto. Bueno, la peli, pues a uno siempre le dicen que tiene que tener como un público objetivo a la hora de hacer una película, ¿cierto? Como que en los manuales está cuál es tu público objetivo y yo como que mi público objetivo siempre lo tuve claro y era como mis amigos y para mí las personas más importantes que yo decía, mi público son ellos y si no les gusta, pues voy a estar muy decepcionado, eran los mismos actores. Entonces, para mí, como que el momento que más nerviosismo me dio fue el momento en el que ellos lo iban a ver por primera vez, como el que más me estresaba, pues porque además era como, pues ellos se habían prestado para esto, era su humanidad ahí plasmada. Entonces, la película está como muy llena de mucha cotidianidad y quería hacer una película que me gustara a mí, ¿cierto? Como que de lo que pasara con ella, ni siquiera sabíamos si se iba a terminar. Como que también fue como una película que no como que como que el solo hecho de que exista ya de entrada para nosotros fue
como un gran privilegio, ¿cierto? Tener una película que se haya terminado, porque muchos proyectos empiezan, pero pocos terminan. Y, y la respuesta internacional, pues como que todo fue muy extraño, como que inicialmente teníamos un proyecto que no se había terminado, que necesitaba financiación, no sabíamos muy bien si había algo interesante o no, por lo menos para mí sí había algo interesante, pero como que no teníamos muy claro si para el resto del mundo le fuera a interesar o no. Y mandamos una primera convocatoria de cine en construcción en Toulouse, en Francia, que son como unos laboratorios que dan financiación para que películas se puedan terminar. Y nos sorprendió mucho que nos seleccionaran con otras 6 películas de Latinoamérica. Fue como el primer, como, wow, hay alguien que le gustó y bueno, que bueno, no es solo simplemente como una idea loca de nosotros de crear una película, sino como que puede haber alguien que le interese más allá de nosotros. Y fue como ese primer encontrón con el extranjero, ¿cierto? Como con Francia, con otro público, que además tenía como otros intereses, porque es un encuentro de industria, entonces no es como gente completamente cinéfila. Bueno, sí hay muchos cinéfilos, pero sobre todo gente que trabaja vendiendo películas, entonces habían como propuestas extrañas que no era como, wow, ¿qué es esto? Como, bueno, nos interesa tu película, pero ¿qué tal si es a color? Y yo era como, no, no, no puede ser a color. Es que no, pero, ¿por qué no? Pues digo, pues porque no es a color, la grabamos a blanco y negro. Era como, ok, bueno, lástima porque las películas a blanco y negro son difíciles de mover. Y yo, ok, entonces como que era complicado entender también que hay otro, era como un primer encontrón con lo que es la industria, ¿cierto? Que también a veces puede llegar a ser un poco compleja. Y bueno, afortunadamente después de eso como que declinamos muchas propuestas y decidimos esperar el fondo colombiano para poder terminar. Entonces, afortunadamente obtuvimos el fondo del FS de postproducción de largo. Con ese terminamos la película como queríamos, en blanco y negro, con la música que queríamos, con todo lo que queríamos. Y, y pudimos como también empezar ese proceso de, bueno, a dónde la vamos a mandar, ¿cierto? No hicimos una película para guardarla debajo de la cama, sino que nos interesaba como que hubiera un encuentro con un público y que se cerrara como ese ciclo comunicativo que es hacer cine. Y, y también hicimos un poco como las cosas al revés, como que todo el tiempo estuvimos haciendo la película en contra de los manuales, como así no se hace eso, así no se hace eso, así no se hace eso, y decíamos como, pues qué es lo peor que puede pasar, ¿cierto? Entonces lo hacíamos como queríamos y todavía nos habían dicho que las películas primero se estrenaban afuera y luego se estrenaban en Colombia. Y nosotros decidimos, como no, estrenémosla en Cartagena y pues miramos qué pasa, ¿cierto? Como que nos interesaba, sobre todo a mí me interesaba mucho que los primeros en verla fueran como las personas que habían estado alrededor del proyecto, que muy posiblemente en otro país no hubieran podido ir a verla, etcétera. Entonces como que en Cartagena era mucho más fácil que fue muchísima gente pues que estuvo como alrededor del proyecto, fueron los actores, y fue como un poco hacer la ruta del salmón, como ir en contra de la corriente, y ahí de Cartagena pues ya quedamos seleccionados en la Semana de la Crítica de Venecia, que también fue una sorpresa. Bueno, y Cartagena también nos seleccionó como película o inaugural, que fue como un gran honor, pues, que el Festival de Cartagena nos dejara abrirlo. Y, y empezó como una ruta como que siento que cada película encuentra su camino, ¿cierto? Una ruta un poco como sin presionar mucho como las cosas, sin forzar mucho las cosas, la película empezó a encontrar su propio camino y la gente que se acercaba a ella era gente que de verdad la quería. Entonces siempre como que decíamos, como queremos que las personas que se acerquen a la película sean personas que les guste la película, que la quieran y no simplemente como que se acerquen por otras cosas. Y también era como una idea muy ingenua, pero como que la película en sí misma era eso y queríamos respetarlo. Y, y siguió Venecia y varios, entonces como que fue un poco extraño porque la primera vez que la mostramos en Venecia no sabíamos muy bien qué iba a pasar porque pues, el público de allá es un público bastante mayor, como que creíamos que era una película para jóvenes, que les gustaba el punk, y nos dimos cuenta que
también podía llegar a gustarle a muchas personas que no necesariamente escuchen punk, que no necesariamente sean jóvenes, sino que encontraron como cierta humanidad en los personajes con los que se sentían identificados. Entonces había señores que nos decían, señoras de edad que nos decían como, uy, yo he sido esa niña llorando en la puerta de la casa de alguien. No en Colombia, pero acá, entonces como que encontraron mucha identificación con los personajes y allá ganamos el premio del público que en la Semana de la Crítica, que es un premio que lo dan son las personas que ven las películas, que van votando con un papelito. Y, y ha sido como interesante eso, ver como que independientemente del contexto en el que vivas o te movas, hay como una cierta conexión con los personajes. Súper, qué chévere todo esto que nos cuentas. En serio, es muy bonito saber de dónde viene y el porqué, digamos, de ese premio, ¿no? Una historia como la que nos cuentas de la señora que te dice, yo fui esa niña llorando en la casa, en la puerta de la casa de alguien, es, claro, es justamente poderse sentir identificado uno con el cine. Al fin y al cabo es para eso, como para llegar a nosotros. Bueno, voy a dar paso a unos saludos porque hay bastantes personas que están muy activas en nuestro live, como Daniel Herrera, que está así súper, súper presente en nuestro live, ahí súper activo, Estefanía Sabogal, Catherine Barragán, Yenlo Díaz, Oscar Mauricio Naranjo, también un saludo a Daniel Jiménez, a Rayuela, a Anabel León, a Mariluz Morales, y por supuesto a todo el equipo de CREA que están así muy pendientes de la transmisión y pues también los invito a quedarse en este live, todavía nos queda un poco de tiempo, a compartirlo en sus redes y por supuesto a participar del live con sus preguntas en el chat, ¿vale? Voy a dar paso justamente a una pregunta que nos hace Santiago Andrés Buitrago, y es con respecto a algo que tú nos mencionas en todo esto que dialogas, nos contabas y nos decías, bueno, te decían que una película en blanco y negro, ¿por qué? Que porque mejora color. Pues justamente esta pregunta tiene que ver con eso, y es si la película fue concebida desde el inicio en blanco y negro o fue en el proceso de postproducción. Igual, por supuesto, por lo que nos cuentas, sabemos que no, pero cuéntanos por qué la decisión de hacer la película en blanco y negro. Bueno, yo desde que estaba escribiendo el guión me tenía como la película en la cabeza, en blanco y negro, y no sé, como que habían muchos elementos que siempre me llevaban al blanco y negro, desde los referentes estéticos, fotográficos del universo que quería retratar, hasta como la influencia de muchos artistas, y sobre todo como el sentimiento o la atmósfera de temporalidad que logra el blanco y negro, ¿cierto? Cuando la luz no tiene color, no tienes muy claro si es mañana, noche, en interiores no sabes si es de día, de noche. Entonces me gustaba mucho como esa monotonía que generaba, y sobre todo para unos personajes que están aburridos de un lugar que se quieren ir, y había como otra cosa que me llevaba al blanco y negro, y era las pieles de los personajes, y también como que Medellín es una ciudad muy colorida, con unas montañas muy verdes, con unos ladrillos muy naranjados, y yo no quería que todo eso se volviera un distractor, porque en último la película era sobre unos personajes que además tenían los pelos de colores y parches de colores, y eran como personajes muy coloridos, pero que tampoco me interesaba que se quedara simplemente en eso, como, uy, mira qué color de pelo que tiene, sino que me interesaba como quedarme en el ser humano que había ahí, ¿cierto? Independientemente de qué color tuviera su pelo, no exotizarlos, por así decirlo. Entonces era como bueno, es una decisión por un lado estética y por otro lado como conceptual, que siempre quise como defender. Y la iluminación y todo el casting se hizo en blanco y negro, las búsquedas de locaciones se hacían en blanco y negro, porque había lugares que visitábamos y tomábamos una foto a color y se veían muy bien, y en blanco y negro no funcionaban para nada. Y al revés, había lugares súper cotidianos, sin mucha gracia, y tomábamos la foto en blanco y negro y había como una vida y había como unos contrastes muy interesantes en esa locación. Entonces como que todo se hizo en blanco y negro, se rodó en blanco y negro, entonces la iluminación era en blanco y negro, pues con un preset blanco y negro, porque la película quedó en RAW, un material crudo que tenía como unos colores jugados, pero nada combinado, pues como que
nada combinado, porque de hecho la selección de los vestuarios se hizo en función del blanco y negro, en función de la escala de grises. Entonces no importaba si había una camisa amarilla con un pantalón verde o azul, porque en última nos importaba era como la escala de grises que generaba. Entonces, eso quiere decir que, bueno, aquí nos hace una pregunta, esta pregunta es de, bueno, tiene que ver justamente con el blanco y negro. Y es si la hicieron en el momento, fue grabada en blanco y negro, y qué retos entonces implicó esto para el director de fotografía. Pues por un lado, nos facilitó un poco las cosas porque podíamos combinar temperaturas de color. Entonces no era como que entonces podíamos usar cualquier bombillo, cualquier cosa con tal de que generara la intensidad que necesitábamos. Entonces había también temperaturas combinadas que generaban unos matices interesantes en blanco y negro, pero que en color hubieran sido un desastre, pues. Entonces, pero también tenía sus retos, pues. Habían retos pues habían luces que habíamos hecho nosotros mismos. Muchas de las luces eran como luces muy improvisadas, luces LED, que había que, como trabajamos en exteriores, las luces de Medellín son muy amarillas. Bueno, ya no tanto porque las están cambiando, pero en su momento eran luces extremadamente amarillas, las luces de la calle, y muy oscuras. Entonces teníamos que tratar de levantar un poco a los personajes de esos fondos y no teníamos obviamente luces de ese color o había que filtrar. En cambio con las luces LED nos facilitaba un montón porque no se iba a notar que eran temperaturas diferentes o iba a ser muy sutil pues la diferencia. Pero también había complejidades a la hora de exponer para blanco y negro, de iluminar, ¿cierto? La iluminación para blanco y negro es muy diferente a la iluminación para color. Es una iluminación un poco más contrastada, más direccional, con muchas más banderas, más sombras. Entonces, por un lado, desde lo presupuestal nos facilitó, pero desde lo artístico había como otras complejidades. Claro. Bueno, esta pregunta la había formulado Laura Martínez, entonces un saludo también para ella. Y vamos con la siguiente pregunta que te va a hacer Antonio. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Quería preguntar al respecto como de justamente los personajes, sin, digamos, entrar mucho en detalle, si se fuera a hacer un spoiler, pero quería preguntar si desde el inicio veías el final que cada personaje tenía como algo definitivo y nunca cambió en tu perspectiva, y por qué ese final a esos personajes en específico. Es difícil responder sin hacer un spoiler, pero sí, o sea, desde el principio estaba como muy planteado y era como esa paradoja, ¿cierto? Como que me interesaba hacer una paradoja de un personaje que quería atravesar muchas fronteras y se quedaba en la primera, que es la frontera de su barrio, que además es una frontera como inexistente. Entonces era como esa paradoja un poco del personaje que además le dicen la rata y, y que se mueve por estos lugares laberínticos, ¿cierto? Entonces era un poco eso, como que eso fue una premisa y siempre estuvo planteado así como que al final pasaba esto y que cada uno encontraba pues, como su camino. Y bueno, y era como un poco una muerte un poco más espiritual, ¿cierto? Bueno, por aquí nos hacían una pregunta justamente de este personaje que nos acabas de mencionar, de la rata, y es ¿por qué él finalmente no puede viajar? ¿Qué pasa con él? Por qué sucede esto y por qué incluso, bueno, digamos que yo creo que todos pasamos en algún momento por la tensión de que algo en serio muy terrible le había pasado, pero luego lo vemos llegar a su casa. Entonces, ¿por qué ese desenlace? Bueno, ya es imposible responder sin hacer spoiler.
Bueno, sí, como les estaba diciendo, me interesaba ahora eso, como que el personaje, hablar un poco como de la muerte de un sueño, ¿cierto? Y me interesaba como abordar la violencia desde otra faceta, ¿cierto? De una violencia un poco más psicológica, desde la violencia que no se ve, pero se escucha, o que se omite, o que sabemos que está ahí, pero simplemente tenemos que evitar. Y que es como una especie de felino que te acecha y que solo cuando te confrontas es que como que te das cuenta que siempre ha estado ahí. Y, y bueno, no sé cómo responder sin no hacer spoiler, pero sí, entonces como que ese personaje representaba un poco eso, como la muerte de ese sueño, ¿cierto? Y la muerte de ese sueño y la muerte, y sobre todo como la violencia hacia él, eh, como a través de los personajes que son incapaces de tolerar la diferencia, ¿cierto? Que quieren como normalizar y normalizar a los demás y acabar y quitarte lo que te identifica o lo que te hace distinto. Y un poco como esa, sí, como esa condena del personaje. Un personaje. ¿Y cuál era la pregunta en sí? Como, ¿por qué el final? Y bueno, sí, era como, bueno, la paradoja del personaje que quiere atravesar muchas fronteras y se queda en la primera, que es una frontera inexistente. Sí, y aparte de todo, sí, claro, creada por unos seres que determinan si es o no normal lo que nos mencionabas ahora, ¿no? Si encaja dentro de o no. Pero bueno, vámonos con una pregunta un poco más técnica de nuevo, volvemos a este tema. Y Daniel Jiménez nos pregunta con qué cámara se rodó la película y dónde realizaron el montaje. Bueno, la película la rodamos, nosotros sabíamos, o sea, como que queríamos hacer una película bien hecha, como con todo bien, y sabíamos que no teníamos dinero para terminarla, ¿cierto? Como que era, de entrada cuando fuimos a rodar dijimos, no vamos a tener plata para terminar la película, vamos a tener que intentar conseguir fondos de postproducción, entonces intentemos rodar con una cámara que nos permita eh, acceder a esos fondos, ¿cierto? Como con una cámara y es algo técnico, pero fue importante porque los lugares donde rodamos tienen demasiadas diagonales, ¿cierto? Entonces, cuando yo quería rodar con una cámara muy pequeña, como que quería rodar con una cámara extremadamente pequeña, pero cuando fuimos con la cámara a las locaciones nos dábamos cuenta que generaba un ruido, un moiré en los ladrillos y empezaba a moverse y que los cables de luz empezaban a verse como como una escalera, como pixelados y que necesitábamos rodar con una cámara que nos permitiera retratar ese espacio sin que fuera un distractor, algo técnico. Entonces rodamos en ese momento era una red Scarlett. Es una cámara que es pequeña, pero que no deja de tener un montón de huevonadas alrededor que estorban. Y entonces lo que yo hice fue empezar a desmontar la cámara para tratar de tenerla lo más pequeña posible. Entonces básicamente era la cámara y el lente y un pequeño visor. Y esa cámara como que era menos aparatosa y el foco lo hacía el mismo camarógrafo. Entonces fue como tratar de reducirla al máximo y, y poder tener esa calidad que nos permitiera pues, tener una buena postproducción, tener un buen rango de color, sobre todo para el blanco y negro que requiere como que haya una buena exposición y poder acceder a fondos de postproducción que por lo general dan o tienen muy en cuenta la calidad del material, ¿cierto? Listo. Bueno, Santiago Andrés Buitrago nos hace otra pregunta y tiene que ver con el desarrollo del audiovisual, del cine en Medellín. ¿Cómo ves ese desarrollo? ¿Cómo lo percibes tú? Eh, no sé, está muy bien. Creo que afortunadamente ha sido una ciudad que ha retomado el cine, ¿cierto? Como que pasaron muchos años sin que se hicieran películas o con que se hicieran muy pocas películas y afortunadamente ha habido como un renacer, ¿cierto? Como que hay un montón de proyectos en marcha. Creo que es la ciudad en Colombia en este momento donde más cine se está rodando. Y el año pasado se rodaron 4 o 5 películas.
este año pues se iban a rodar pues películas de gente de la ciudad, me refiero, porque películas de afuera también vienen un montón. Y, y este año que viene, pues este año se piensan rodar otras, ojalá se, se mueva. De hecho, Víctor va a rodar su próxima película, Víctor Gaviria, que ha sido como un referente fuerte para todos acá. Y, y ha habido como un renacer que también va un poco de la mano con que por primera vez en muchos años somos la primera generación que no tenemos que salir fuera del país para hacer cine, para estudiar cine, ¿cierto? Para estudiar algo relacionado con cine. Yo estudié comunicación audiovisual y fue como la posibilidad de poder estar cerca, por lo menos por un semestre, al cine, ¿cierto? 2 semestres, uno documental, uno de ficción y que fue como, wow, no tengo que irme para Buenos Aires, ni para México, ni para otros lados, sino que desde la misma ciudad puedo empezar a contar. Entonces como que hay un proceso muy interesante, hay colectivos, hay muchos colectivos de jóvenes haciendo, hay muchos cortometrajes saliendo, haciéndose videoclips, hay como una efervescencia muy interesante y como en muchas otras ciudades, pero como que contento de ver tantos largometrajes rodados acá y como hechos por personas de acá que piensan la ciudad, ¿cierto? No simplemente que la ven como una locación. Gracias. Antonio, continúa por favor con otra pregunta. Vale. Yo quería preguntar, justamente porque esta pues, película ya tiene algunos años de distancia con la actualidad, quería preguntar qué ha cambiado en ti al respecto de tus perspectivas, al respecto de la película ya habiendo pasado años. ¿Qué ha cambiado desde tu perspectiva? ¿Cómo ves a los personajes? Si ha cambiado algo desde tu punto de vista al respecto. Pues sí, uno ya ve la peli con otros ojos, pues yo como que cuando la veo, pues me sigue gustando mucho, porque lo que veo no es solo, la película termina siendo como la punta del iceberg, ¿cierto? De un proceso que para mí fue muy importante y que para todo el equipo fue extremadamente importante. Entonces como que cuando la veo, no estoy viendo una ficción, sino que estoy viendo un amigo ahí actuando, estoy viendo un montón de cosas que para mí me han marcado y que básicamente es como la película se convirtió para todos en el equipo como nuestra escuela, ¿cierto? Era la primera película de todos, de todo el equipo, del director de foto, del director de arte, del director, del productor, entonces como que todavía la veo y como que cuando la veo ya como que me interesa mucho es ver la reacción de las personas que la ven por primera vez. Pero sí, siento que la peli no ha envejecido mucho, pues como que es una película que va a ser eternamente adolescente y eso me gusta porque es una película que se hizo es una película inmadura, pero que es esa misma inmadurez la que le hace tener como una vida, como una esencia y, y eso me gusta, pues como que no cambiaría nada. Todos los errores que tiene, todas las cagadas que tiene, las dejaría ahí. Bueno, vámonos con una pregunta que ya tiene que ver con la dirección de arte. Nos pregunta Eric Parrado sobre los grafitis. Si en la escena donde el Pipa hace los grafitis fueron una propuesta del director o de la directora de arte y cómo se concibieron, cómo se concibió esta idea y justamente desde ahí, desde la dirección de arte, cómo fue esa propuesta. Pues fue un trabajo conjunto. Yo en el guión siempre estuvo que salían a hacer rayones, a hacer bombing por la ciudad, a hacer tags. Pero por ejemplo, Pipe, que es el que hace el papel del Pipa, no sabía hacer tags, pues no tenía un tag definido. Entonces fue como un proceso de Mariluz, que es la directora de arte, empezar como a ensayar con él ciertos tags, a decir qué tal este otro, lo mismo que Pablo, que uno de los asistentes de arte es grafitero, entonces también fue un proceso de él parcharse con él y empezar a hacer como ensayos, lo mismo que el mecanismo con el que él hace la raya larga, fueron muchos ensayos hasta que nos quedara como queríamos, como que funcionara. Pero otro de los personajes que es Jaco, que es el que acompaña a Pipa a rayar, sí es grafitero, entonces toda la vida ha rayado
Entonces también tenía ya las líneas súper claras, súper definidas. Y lo mismo que por ejemplo con la escena del tatuaje, en el que él te está tatuando a la mona, él nunca había cogido una máquina de tatuajes. Entonces fue como enseñarle a tatuar en una piel de cerdo y bueno, igual él no la tatúa en la película, sino que como para que quedara bien el plano, sobre todo el plano de detalle, que en realidad es sobre una piel de cerdo, quedara como ahí bien, bien hecho. Bueno, hay dos preguntas. Una la hace Jeffrey y tiene que ver con cuántos días de producción, cuántos días de grabación tuvo la producción. Y la relación un poco con, digamos, algo en particular que tiene que ver con la productora, y es, esta pregunta la hace Daniel Herrera, y es si el nombre de la productora, que es Monociclo, tiene alguna relación con la presencia del monociclo allí en, en la película. Eh, Se me fue la primera pregunta. Claro que sí. La primera pregunta es ¿cuántos días de grabación Ah, ok. tuvo la Sí, sí. producción? Bueno, nosotros rodamos inicialmente 5 días y rodamos lo que sería el cortometraje inicial del cual partió la película, pero ese cortometraje nunca existió porque está disuelto dentro de la película, ¿cierto? Y rodamos después paramos 6 meses, mientras como conseguíamos para poder rodar los otros 5 días, luego rodamos después otros 5 días y paramos 2 meses y rodamos después una noche. Entonces fueron 10 días y una noche. Es un rodaje muy atípico también, como toda la película. Y, y sí, fue un proceso extraño, como que también fue un lío la continuidad en cierto momento, había que volver a motilar a los personajes, había que tapar tatuajes nuevos, había que hacer muchas cosas para que quedara, pero no se nota pues mucho. Y hay como 6 meses entre un rodaje, fueron 10 días y una noche en total. Y, y lo de monociclo, pues no, nosotros nos llamamos monociclo desde que hicimos el primer corto en la universidad, que de hecho también pues, tiene como un monociclo. Era un corto muy diferente, pues, estaba como una puesta en escena más teatral. Eh, y bien es como que nos pusimos a buscar nombres, a buscar nombres, a buscar nombres y no le dábamos a ninguno. Y un día estábamos sentados, un amigo y yo, y vimos un man en monociclo y yo, parece monociclo. Y nos gustaba como el juego de palabras, monociclo, un solo ciclo. Y ya se quedó monociclo y no sé, como que el subconsciente también ahí de pronto estaba hablando. Bueno, muy bien. Antes de continuar, yo quisiera comentar de pronto porque existe la posibilidad de que alguien no sepa la referencia al tag. El tag es la firma de los grafiteros. Para quien de pronto no tenga claro el concepto y la idea de tag, es la firma del grafitero, que es justamente lo que vemos que hacen los personajes en una de las escenas de la película. Bueno, y vamos con la última pregunta, ¿vale? Esta pregunta la hace Ana B. León y tiene que ver con la atmósfera sonora de la película. Dice, la atmósfera sonora, los sonidos directos, los ambientes, la música, retratan justamente esa rudeza de la calle y de las situaciones por las cuales atraviesan los personajes. ¿Cómo se construye ese simbolismo sonoro en la película? Bueno, fue un proceso muy complicado y largo, sobre todo en postproducción, de sentarnos a generar el barrio a través del sonido, ¿cierto? A generar las atmósferas, grabamos demasiados folies. Folies son como estos sonidos que se graban después en el estudio y que se meten ahí en la pista de audio. Entonces grabábamos las caminadas, grabábamos cómo sonaban las clavas en el aire, grabábamos las motos, pregoneros de barrio, vendedores de chicles. Fue como una cacería de sonidos y
y era como aparentemente caos, pero era un caos muy organizado, pues como que estaba ahí todo, era como necesitamos que este barrio se sienta a través del sonido, ¿cierto? Porque era como en cuadros muy cerrados. Y la música también, como que la música, había una canción que yo siempre quise y que estaba en el guión, que era la canción que suena de Leo Dan, y, y como que yo hice un primer montaje con esa canción, luego había canciones que me gustaban mucho, que ya había incluido, como la de Los Sucios, que es la del final, y, y son canciones como que hablan mucho también de esa ciudad, ¿cierto? Como que la ciudad está cantada a través de esas canciones y me interesaba mucho que estuviera la música ahí también como una narración dentro de la narración, ¿cierto? Y, y sí, básicamente fue eso, fue como que un proceso muy consciente también de dónde estaba ese ruido, ¿cierto? Listo, sí, claro, igual al fin y al cabo esto también nos ayuda con el reconocimiento del territorio. Lo que mencionas, esos pregoneros del barrio, son cosas que solamente suceden en nuestros barrios populares y que hablan mucho de los territorios. Eh, bueno, eh, ya ahora sí, en serio, la última pregunta y cerramos nuestro diálogo. Esta pregunta la hace Mateo Mendivelso y dice, ¿qué tal la acogida de la escena punk y del parche circense hacia la película? ¿Cómo fue esa acogida de ellos? Pues la peli se ha visto mucho, ¿cierto? Como que se ha movido bastante, hay gente que la pregunta en muchos países, en Argentina, en Chile, como que la gente además que es los movimientos circenses nómada, entonces se mueve, entonces ha habido mucho voz a voz de la película, de gente que la ha visto, gente que cuando se mostró en Chile, bueno, otros la vio y como que se ha rodado la voz, ha sido muy interesante. Hay gente que le gusta mucho dentro de la misma escena, las bandas que participaron de la peli son personas que se sienten muy orgullosas de haber hecho parte del proyecto. Y hay gente también que dirá, no, no me gusta, se vendieron, etcétera, como todo, ¿cierto? Pero yo siento que fue un trabajo muy honesto, ¿cierto? Fue un trabajo que desde el principio fue una vinculación a ellos desde lo artístico y nunca se impuso nada, nunca hubo como, entonces fue como un trabajo muy recíproco, sobre todo entre las bandas que donaron las canciones para que fueran parte del proyecto. De las personas que hicieron parte de ellos, se vincularon al proyecto de una forma voluntaria, de una forma en la que sentían que estaban aportando para una obra artística con su mismo arte. Entonces, yo siento que ha sido buena, o sea, como que las personas que se me han acercado, pues obviamente no mucha gente se te acerca a decirte tu película es una mierda, pues puede que haya alguien que lo piense, pero siento que ha habido como una apropiación interesante de muchas personas del gremio, de la escena, por así, entre comillas, que se sienten como representados y se sienten como bien representados, ¿cierto? Qué bien. Bueno, muchas gracias. Así vamos, cerramos con esta última pregunta. Antes quisiera, por favor, a los dos, a estas dos personas que nos están acompañando hoy. Primero, a Antonio, por favor, regálanos un saludo para todas las personas. Invítalos, por favor, a participar de este espacio del que tú haces parte hace ya 3 años. Vale, a los espectadores, hola. Pues una forma en la que digamos que estarían interesados en hacer parte de este proceso es que de verdad que da los cómo para tus porqués. Si tu sentido de vida es hacer arte y es escribir historias y es en algún momento hacer una película, sea con compañeros de tu misma edad o de distintas edades, si tu sentido de vida de verdad es ser creador, sea de películas, sea de dibujos, eh, eh, el CREA está ahí para darte los cómo, el camino para poder hacerlo. A mí me parece que a mí me dio muchos medios para poder hacer lo que yo quería y estoy muy satisfecho.
Gracias, Antonio. Y a ti, Sebastián, muchas gracias también por acompañarnos. Por favor, si quieres despedirte de la audiencia. Bueno, gracias a ustedes por la conversación, por sacarme del confinamiento por un rato. Y un saludo a todos los que nos están viendo y ojalá empiecen como cada uno a hacer sus películas y a, sí, a llenarse de ganas, que es lo más importante, ¿cierto? Como que a veces uno se puede quedar un poco pensando que una película puede ser costosa y sí, puede llegar a ser muy costosa, pero también como que hay un material humano que es lo más costoso a la hora de hacer cine, que es como pagarle a todo el mundo y si tenés amigos y se juntan, pues se van ahorrando unos cuantos pesos. Claro que sí. Bueno, de nuevo a los dos, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en esta segunda versión del Cineforo Virtual del programa Crea de Artes. Los invitamos también a participar de nuestro siguiente Cineforo, que va a ser el próximo miércoles en nuestro mismo horario, a las 8 de la noche. Tendremos un nuevo invitado y también haremos el lanzamiento del Cineclub Virtual Crea, donde proyectaremos algunos de los cortometrajes que han realizado los niños y las niñas que hacen parte de este programa. Les agradecemos mucho, de verdad, muchas gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión.